¿Escucha bien, profe? Súper bien. Ya. Bueno, buenas tardes, profesora Grace, compañeras. Nosotros somos el grupo 10 y nuestro tema a presentar es oxigenoterapia y efecto del uso de oxígeno en neonato. Los objetivos que vamos a estar viendo, bueno, en realidad los temas que vamos a estar tocando durante la presentación es reconocer los conceptos relacionados a la oxigenoterapia. Como segundo tema, analizar el uso de oxigenoterapia en los neonatos. Distinguir los distintos sistemas de oxigenoterapia recién nacidos. Y por último, reconocer el rol de la matrona matrón en la administración de oxigenoterapia en neonatos. Bueno, el oxígeno es utilizado por los organismos aeróbicos como un agente oxidante y la energía que se usa para la supervivencia de los organismos se da por procesos donde se queman combustibles metabólicos en la presencia de este oxígeno y por eso su importancia en la vitalidad de los mismos. Por ende, dentro de la medicina, la administración del oxígeno es utilizada hace muchos años en los seres humanos, en especial en los recién nacidos, pero no es algo que se deba tomar a la ligera, es algo que tiene que tener una dosis para administrarse y una indicación además de eso. ¿Ya? También cabe destacar que es complejo analizar el uso en neonatología de la oxigenoterapia, porque no se conoce con exactitud la dosis para cada neonato. Bueno, el oxígeno paradójicamente permite la vida, pero también la destruye. Por lo tanto, puede haber daño por hipoxia e hiperoxia. En relación a la hiperoxia, está demostrado claramente que hay una alteración funcional secundaria en la exposición a una fracción inspirada de O2 elevada, que conduce a una disminución en el número de alvéolos. ¿Ya? Además, la hiperoxia alveolar un exceso en la producción de radicales libres, que son los que exceden las posibilidades de defensa celular, generando inflamación, sobreexpresión genética y daño celular, provocando después fenómenos como necrosis y apoptosis por la misma acción de estos radicales libres. Por lo tanto, disculpe, los radicales libres principalmente afectan los enlaces de las proteínas, se desnaturalizan y se desactivan. También rompen los lípidos de membrana, lo que hace que haya muerte celular por ruptura de esta membrana. Producen metabolitos tóxicos en el llamado estrés oxidativo y condicionan fenómenos de envejecimiento fisiológico. Y a nivel del ADN producen mutación por susceptibilidad al daño por radicales, por lo que se atribuye el inicio de reacciones anómalas y modificaciones genéticas. Eso es principalmente lo que producen los radicales libres. Entonces, la terapia de O2 en bebés, ¿retrocede un poquito? Bueno, la terapia de oxígeno en bebés, aún más en los prematuros, tiene que equilibrar los beneficios de la oxigenación, pero también tiene que tener cuidado con los riesgos de toxicidad que puede producir el mismo oxígeno por acción de los radicales. Ahora sí avanza. Por otro lado, está la hipoxia, cuando se reduce el oxígeno en el organismo, y este puede causar en el neonato daño neurológico y o muerte. Ya la falta de oxígeno produce daños celulares en el sistema nervioso, dando lugar a trastornos neurológicos y daño en los órganos y los tejidos. Pero cabe destacar que cuando el feto se encuentra en útero, crece en un ambiente hipóxico, pero con el oxígeno suficiente para cubrir sus necesidades. ¿Ya? Y si es que los niveles de oxígeno disminuyen, dispone de mecanismos de adaptación y compensación para enfrentarse a eso. ¿Ya? El ambiente hipóxico en el feto favorece el desarrollo embrionario y la organogénesis cardiovascular, ocular, intestinal y renal, mientras que la morfogénesis de la vía aérea en el útero estaría controlada por el desarrollo vascular pulmonar regulado por oxígeno, que se modula por la producción del factor de crecimiento endotelial vascular dependiente del gen de la hipoxia. La expresión genérica del factor de crecimiento endotelial vascular está regulada por muchos factores, entre ellos incluida la hipoxia, como factor inductor como fuerte inductor de este factor, incrementando la transcripción genética y la estabilidad del ARN,
factores de crecimiento, citoquinas y otras moléculas extracelulares. ¿Ya? Y si es que el niño nace prematuro, este equilibrio se ve afectado. Como él estaba en un ambiente hipóxico, se aumenta mucho la oxigenación, hay una alteración inevitable en la morfogénesis. Bueno, ahora pasamos con la oxigenoterapia y su efecto en algunas patologías. Comenzaremos con la retinopatía del prematuro, la cual es la anomalía del desarrollo, o sea, la normalidad del desarrollo de la retina y el humor vítreo que ocurre en los niños prematuros. Se debe a la angiogénesis anormal en la que los vasos sanguíneos retinianos dejan de crecer y de desarrollarse adecuadamente, lo que puede conducir a trastornos visuales severos e incluso llegar a severo en algunos casos. Su etiología es multifactorial y se ha demostrado que puede ser por deficiencia de la vitamina E, falta de luz ambiental, shock, sepsis, acidosis, apnea y soporte ventilatorio de uso prolongado. Y esto se puede acompañar como por episodios de hipoxia e hipercapnia. El tratamiento de oxígeno complementario no se ha demostrado que tenga una relación directa como con la presión de O2, sino que hay algunos prematuros que han recibido oxigenoterapia como de uso prolongado y no les provoca esta patología. Sin embargo, esta patología no es prevenible y una hiperoxia transitoria aislada no puede considerarse como suficiente para causar esta patología tampoco. Ahora tenemos la displasia broncopulmonar, que se da en el recién nacido dependiente de oxígeno por más de 28 días o después de las 36 semanas de gestación. Esta está acompañada por dificultad respiratoria y tiene un patrón radiográfico compatible con esta entidad. Los más afectados son los prematuros, ya que sus sistemas no están adecuadamente preparados para funcionar, es decir, que están muy bien desarrollados. En estos neonatos se encuentra inhibida la actividad inhibitoria de las proteasas, que junto a la actividad oxidante son los causantes de lesiones en los neonatos. Además, las altas concentraciones de oxígeno y la ventilación mecánica prolongada con altas presiones en la vía aérea puede generar daños como la inflamación, la fibrosis e hipertrofia de la musculatura lisa en la vía. Es la causa más frecuente de neuropatías crónicas neonatales y casi siempre los antecedentes de prematuridad están presentes. También la insuficiencia respiratoria, la ventilación mecánica y la persistencia del cono arterioso o la infección pulmonar. Ahora, como última patología, tenemos a la leucemia, que la leucemia es la enfermedad que se caracteriza por el crecimiento desordenado de células inmaduras de la médula ósea. Esto se puede dar por cambios en los genes que controlan la duplicación celular y ocasionan la sobreproducción de células blancas que son inmaduras e ineficientes. La leucemia aguda en el recién nacido se denomina de naturaleza congénita en los 28 primeros días luego del nacimiento y neonatal cuando se presenta desde la 4ª a la 6ª semana postparto. La leucemia se puede clasificar en 3. La primera es la leucemia linfocítica aguda, la leucemia no linfocítica aguda y la mielopoiesis transitoria anormal. La etiología de la leucemia congénita no es bien conocida. Aunque existen múltiples factores ambientales, pueden ser que los padres estén expuestos como a hidrocarburos, insecticidas o pesticidas, que vivan cerca de un campo electromagnético, que la madre haya estado como expuesta a exámenes radiológicos como de pelvis, de tórax, también que tenga consumo de tabaco, de café o de alcohol durante el embarazo. Otros factores son el peso al nacer, que sería mayor a los 3.500 gramos, los abortos previos al embarazo, y la edad materna mayor a 35 años, que sería primigesta tardía, profilaxis con vitamina K en el bebé, uso de marihuana,
y también otra vez el alcohol, que es como el principal causante. Y la leucemia está acompañada con manifestaciones como petequias o equimosis y nódulos de la piel que se palpan como tumores en el recién nacido. Para establecer un diagnóstico oportuno se debe conocer 3 criterios. El primero es que haya proliferación de las células mieloides y linfoides. El segundo es que exista la infiltración de estas células en los tejidos hematopoyéticos. Y el tercero es que el paciente no haya padecido infecciones congénitas, hipoxia o enfermedades hepáticas. El diagnóstico se debe consultar usando un examen que es el expirado de la médula ósea y estudios de inmunofenotipaje y biología molecular. La leucemia antenatal presenta un cuadro clínico gestacional que se acompaña de esplenomegalia, hidrosis fetal e hipolihidroamia. Las manifestaciones del síndrome de leucostasis se caracteriza por disnea, taquipnea, infiltraciones pulmonares, hipoxia y fallo respiratorio. Bueno, también tenemos las últimas recomendaciones del uso de oxígeno en la reanimación neonatal. En algunos estudios se ha demostrado que la ventilación con aire ambiental no solo parece ser tan efectiva como el uso del 100% de oxígeno, sino que también es posible que mejoren sus resultados. Las dificultades para evaluar la respuesta óptima de las medidas de reanimación son a través de métodos tradicionales, como la puntuación de Apgar y la evaluación del color. La oxigenación debe ser monitorizada en todo recién nacido que recibe el oxígeno suplementario, con el fin de que se prevenga la hipoxemia o la hiperoxia. En recién nacidos prematuros, las altas concentraciones de oxígeno se asocian a un riesgo aumentado de displasia broncopulmonar y retinopatía del prematuro, que son las patologías que vimos anteriormente. Luego, el contenido y la entrega de oxígeno deben exceder el consumo para asegurar la suficiente oxigenación tisular del recién nacido. Y un estudio demostró que los bebés extraídos por vía vaginal demoran mayor tiempo en alcanzar saturaciones de oxígeno mayores al 90%. Por lo tanto, es fundamental conocer y permitir los tiempos naturales que cada bebé se demora en recuperar como el 100%, el 90% de saturación luego de nacer, ya que es diferente en cuanto a un bebé que nació por vía alta a una vía vaginal. Es necesario saber el aporte de oxígeno que recomienda la Asociación de la Academia Americana de Pediatría, que sería iniciar reanimación con oxígeno a través de un mezclador que se conoce como blender, para conocer la FiO2 exacta que le está entregando al paciente. Y también la concentración de oxígeno debe ser ajustada para lograr una saturación fija que se le entrega al recién nacido. Se recomienda la administración de oxígeno por Neopaf en atención inmediata del recién nacido, ya que el objetivo es administrar oxígeno a través de ventilación controlada en una forma más precisa y segura, con el control del tiempo y la presión de la vía aérea constantemente. Estos son los profesionales responsables de esta atención sería el médico o la matrona, y el personal de apoyo es un técnico paramédico. Bueno, ahora pasamos con los niveles de saturación en los recién nacidos. Es importante mencionar que los rangos de saturación esperados luego del nacimiento van aumentando a medida que transcurren los minutos de vida luego del nacimiento. Es decir, que al minuto de vida el recién nacido va a tener de 60 a 65%, a los 2 minutos de vida de 65 a 70%, a los 3 minutos de vida de 70 a 75%, a los 4 minutos de vida de 75 a 80%,
a los 5 de 80 a 85% y a los 10 minutos de vida de 85 a 95%. En recién nacidos de término se encuentra una presión de oxígeno del 50 al 70%, al 70 miligramos de mercurio, la presión de dióxido de carbono de 45 a 55 miligramos de mercurio y una saturación de oxígeno del 92 al 95%. En cuanto a los recién nacidos de pretérmino, se encuentra una presión de oxígeno de 50 a 60, una presión de dióxido de carbono de 50 a 55 y una saturación de oxígeno de 88 a 92%. Es importante mencionar que también un recién nacido puede requerir de 5 minutos cuando son de término, y cuando son de pretérmino hasta 10 minutos en alcanzar una saturación mayor al 90%. La oxigenoterapia hace referencia a la administración suplementaria de oxígeno a quien lo necesite. Es decir, cuando las necesidades de oxígeno son como que las necesidades que tiene están en una más baja concentración de las que necesita el organismo para funcionar de manera adecuada. En un recién nacido se mide la presión arterial de oxígeno a través de los gases arteriales, y es importante recordar que es un método no invasivo y es confiable para medir el oxígeno arterial del recién nacido. Este se puede calcular o obtener el valor mediante un oxímetro de pulso, y este medirá la saturación de hemoglobina y el 98% de oxígeno arterial que está siendo transportado. También se indica oxigenoterapia cuando hay disminución de la ventilación alveolar, cortocircuitos cardiopulmonares y en caso de disminución de la hemoglobina o del gasto cardíaco. Vamos a ver ahora la acidosis metabólica y la acidosis respiratoria en el recién nacido. La acidosis metabólica es un exceso de base con un pH de menor a 7.35 y una presión de CO2 de entre 35 a 45 milímetros de mercurio. Su aparición comienza cuando el organismo contiene mucho ácido debido a que los riñones no han podido excretarlo, y su manejo es a través del bicarbonato, ya que se produce una hiperventilación como respuesta compensatoria que disminuye el exceso de CO2. Sus causas pueden ser sepsis, trastornos hemodinámicos, asfixias, entre otras. Induce a la taquipnea compensatoria, la cual se manifiesta como dificultad respiratoria que puede conducir a su vez a una insuficiencia respiratoria. Por otro lado, la acidosis respiratoria es un exceso de base también con un pH menor a 7.35 y una presión de CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio. Comienza con cualquier alteración que disminuya la ventilación alveolar y produzca la retención del CO2. Su respuesta es a nivel renal, lo que conlleva a una conservación del bicarbonato, provocando una hipoventilación. Comúnmente requiere de asistencia ventilatoria que permita remover este CO2, y sus causas podrían ser la falta del surfactante, la depresión del sistema nervioso central, entre otras. Y su tratamiento es a través de un CPAP o de un respirador. Tenemos distintas modalidades de administración de oxigenoterapia en el recién nacido, entre las cuales podemos encontrar dentro de las de bajo flujo el oxígeno de flujo libre. Este es un sistema de uso temporal. Se administra oxígeno a través de un circuito conectado a una red de oxígeno que administra de 5 a 10 litros por minuto, mientras que del otro lado se conecta al neonato con una máscara facial o directamente. Es un flujo libre, por lo que no necesita de otro elemento para su control. Es un método utilizado en atención primaria y también es un sistema momentáneo. ¿Qué quiere decir esto? Que si se ve que el recién nacido no mejora su saturación,
se debe llamar al médico y utilizar otro método de oxigenoterapia. Luego tenemos la incubadora, el oxígeno incubadora. Este mecanismo entrega oxígeno puro, el cual se va a mezclar con el inspirado, lo que nos lleva a una FiO2 variable. Dentro de los requerimientos está el tener una FiO2 de hasta 30%. Este sistema también va a permitir la movilidad del recién nacido, además de cumplir la doble función de mantener la termoneutralidad y aportar con la concentración de oxígeno. Es utilizado en recién nacidos con problemas respiratorios de etapa crónica o aguda, clínicamente estables y con requerimientos de oxígeno bajos. Dentro de los cuidados que se deben tener están el monitorizar y medir la FiO2 en cada tensión lo más cercano a la vía aérea, mantener la vía aérea permeable, no usar un humidificador, se debe conectar directamente a la red central o al flujómetro, el cambio de la silicona cada 24 horas, agrupar las intervenciones para así tratar al recién nacido una sola vez y así también evitar abrir la incubadora tantas veces, y por último el cambio de la incubadora cada 7 días. Existe también la cánula nasal o naricera convencional o corriente. Es un sistema de bajo flujo de un 0.1 a 1 litro por minuto con una FiO2 de 25 a 30%. Este sistema permite una mayor comodidad para el recién nacido, es apto para el uso domiciliario y la concentración efectiva de oxígeno inspirado es una mezcla de aire ambiental y de oxígeno suministrado a través de la cánula nasal. Y esto nos da como resultado que la FiO2 no se pueda determinar directamente. Como cuidados tenemos la monitorización continua, el asegurar la fijación adecuada de la cánula nasal, el uso de hidrocoloides para evitar las lesiones en la piel, el cambio de circuito cada 24 horas, el vaso humidificador desechable puede durar de 48 a 72 horas, humidificar las mucosas cada 4 horas con suero fisiológico al 0.9%, no sobrepasar los 2/3 del humidificador con agua bidestilada, valorar los signos de síndrome de dificultad respiratoria y por último, no usar vaselinas ni aceites. También tenemos los sistemas de alto flujo en donde se utilizan sobre los 2 litros por minuto. Está el HUD cerrado, el cual permite un flujo de 5 a 6 litros por minuto. A menor flujo se va acumulando el CO2. La FiO2 va de un 25 a un 100%. Este sistema permite controlar la temperatura y el porcentaje de humidificación. Y estos cilindros son de plástico de diverso tamaño, así como se puede ver en la imagen. Se hace llegar el oxígeno por medio de un tubo corrugado al acrílico y se utiliza sobre la cabeza y el cuello del recién nacido. También está el halo abierto, cámara cefálica o casco de oxígeno. Esta es utilizada para las concentraciones estables de oxígeno con un flujo de 3 a 4 litros por minuto. Y respecto a los cuidados que se deben tener con este sistema, está el verificar la temperatura de la mezcla en el HUD, medir la FiO2 horaria, el flujo entrante debe estar en un ángulo de 90 grados con una pieza de conexión en T, no cerrar nunca los orificios del HUD o el halo, el flujo mínimo debe ser de 2 litros por minuto, como dije anteriormente, se debe tener en una posición adecuada, se puede instalar también la sonda orogástrica, se debe mantener la permeabilidad de las vías aéreas, asegurar la continuidad del circuito y por último eliminar el agua condensada en el tubo corrugado. También existe el CPAP. Esta modalidad de ventilación mecánica no invasiva permite mantener la presión positiva durante la expiración, que mejora la distensión de los alvéolos en un paciente que respira espontáneamente.
No requiere que el paciente esté intubado, pero sí necesita que el recién nacido tenga ventilación espontánea para apoyarlo con presión positiva durante todo su ciclo respiratorio. Está indicada en los síndromes de dificultad respiratoria de leve a moderado, edema pulmonar, extubación, apnea, atelectasia, laringomalacia, traqueomalacia o broncomalacia, entre otras. Bueno, en cuanto al NeoPAF o reanimador en pieza de T, este es un sistema temporal y continuo, ya que requiere de un flujo de oxígeno continuo para su funcionamiento. Dentro de sus características tenemos que este sistema tiene dentro de su funcionamiento una presión máxima y una presión mínima. Además debe tener un sello hermético entre la cara del paciente y la mascarilla para poder otorgar todas las presiones posibles. También tiene una entrada de oxígeno de entre 5 a 15 litros por minuto, aunque generalmente se utiliza de 10. Y esta entrada de oxígeno va conectada a un tubo de silicona y esta a su vez se conecta a la red central de oxígeno de la habitación. También incluye un pulmón para poder calibrar el sistema y finalmente tiene dos perillas, una negra que sirve para regular la PIM o la presión inspiratoria mínima, y una blanca que es para regular la PEP o la presión expiratoria al final de una expiración. Finalmente encontramos el AMBU o la bolsa autoinflable. Este es un sistema temporal y es más frecuente en la unidad de recién nacido inmediato. Es muy utilizado ya que se puede trasladar y, como dice su nombre, es autoinflable, por lo que no va a requerir de otra fuente de gas para funcionar. Además, no solo va a entregar oxígeno, sino que también va a entregar presión a los pulmones, por lo que cuando el operador apriete la bolsa, va a enviar presión a los pulmones haciéndolo funcionar. En el caso del recién nacido, las primeras respiraciones oxígeno para poder eliminar todo el líquido que hay dentro, y a medida que va pasando esto, las presiones inspiratorias van disminuyendo, por lo tanto, este sistema va a ayudar a entregar más presiones de oxígeno. Tenemos tres formas de AMBU. Tenemos la sin fuente de oxígeno, que va a entregar aproximadamente un 21% de oxígeno, y luego tenemos las con fuente de oxígeno con y sin reservorio. La sin reservorio va a entregar aproximadamente 40 a 60% de oxígeno, y finalmente la con reservorio, como dice su nombre, va a tener la capacidad de captar un poco más de oxígeno y va a ser capaz de... Continuando con las patologías respiratorias que van a requerir de oxigenoterapia, tenemos que la insuficiencia respiratoria aguda va a requerir de la naricera. De HUD o halo va a estar la patología del recién nacido con síndrome de distrés respiratorio, y el síndrome de dificultad respiratoria y el esfuerzo respiratorio van a ser necesitados de NeoPAF. Acá una diferencia del CPAP con la ventilación mecánica, ya que estos dos son un sistema un poco más completos que van a poder cubrir las necesidades de patología más complejas requerido en patologías como la enfermedad de la membrana hialina, el síndrome aspirativo meconial, las apneas del prematuro y edema pulmonar agudo. Mientras que por otra parte, la ventilación mecánica va a estar en patologías un poco más graves como la apnea o un paro cardiorrespiratorio, en cianosis con FiO2 mayor al 0,4, en una presión de CO2 mayor de 60 milímetros de mercurio con acidemia y un rápido deterioro del intercambio gaseoso. Continuamos con las modalidades de oxigenoterapia: el recién nacido inmediato, cuidados intermedios y prealta, y cuidado intensivo. En la atención inmediata se va a utilizar el oxígeno de flujo libre cuando la saturación del recién nacido no es la esperada. Como mencionó mi compañera, este es un sistema que se usa de forma temporal, al igual que la bolsa autoinflable y el NeoPAF. Luego continuamos con los cuidados intermedios, donde vamos a necesitar un sistema quizás no tan complejo como el HUD o halo y la cánula vestibular nasal. Y finalmente, en cuidado intensivo, como mencioné, se van a necesitar estos completos, como el CPAP y la ventilación mecánica, para poder cubrir la necesidad de estas patologías graves. Para finalizar la presentación, voy a hablar sobre el rol de la matrona o matrón en la oxigenoterapia.
Primero que todo, es muy importante que la matrona o matrón deba tener una capacitación continua acerca de las nuevas tecnologías y tratamientos usados en la suplementación de oxígeno en el neonato. Esto quiere decir que la matrona o matrón debe estar capacitándose continuamente, debe estar leyendo los papers informativos nuevos, las guías del MinSal y los nuevos recomendaciones que salen respecto a la oxigenoterapia para ir actualizándonos a la medida que se van actualizando esta información. También se debe tener en cuenta los efectos adversos de la administración de oxígeno, como se mencionó al principio de la presentación, ya que algunas veces va a ser más perjudicial que beneficioso para el recién nacido. Y finalmente, se debe mantener una atención personalizada para cada neonato, de modo que se vigile minuciosamente los niveles de saturación que presente y ver su bienestar como un bienestar integral y completo. A continuación, vemos la bibliografía adjunta que utilizamos para nuestra presentación. Y sin nada más que agregar, me despido junto a mi grupo. Muchas gracias por su atención. Bien, chiquillas, muy completa la presentación. Muéstrenme, no dejen de compartir todavía la diapositiva donde aparece el algoritmo de reanimación. Y quiero precisar algunas cosas en eso. Donde sale el objetivo de saturación para el recién nacido pretérmino, el de término. Ya, ahí. Lo que pasa, chicas, y el curso en general, que a propósito de lo que decía Sofía, que debemos mantenernos actualizados respecto a los nuevos estudios, respecto a la oxigenoterapia, como dijeron las chiquillas, el oxígeno es nocivo tanto cuando es mucho en hiperoxia como cuando es poco en hipoxia. ¿Ya? Entonces, tenemos que estar nosotros como rol de matronería atentos a la saturación del recién nacido, porque, por ejemplo, acá las chiquillas pusieron que el recién nacido de pretérmino debe saturar entre 88 y 92. Los últimos estudios precisan que la saturación en un recién nacido de pretérmino debe ser entre 90 y 94. Porque saturaciones menor a 90 está muy asociado a mortalidad. Eso han dicho los últimos estudios de los 5 años para que eso lo precisen ahí. Entonces no es entre 88 y 92, sino entre 90 y 94% de los recién nacidos de pretérmino. El recién nacido de término está bien, entre 92 y 95. Incluso algunos dicen hasta 100% sin oxígeno. Es importante saber, como pusieron aquí en esta diapositiva las chiquillas, que conocer los objetivos de saturación, ya saber que es normal que un recién nacido al minuto sature entre 60 y 65 y que después de los 10 minutos sature sobre 90, ¿ya? Entonces, porque de repente se queda con el concepto, como está este objetivo de saturación y lo van a ver cuando pasen reanimación con la profesora el próximo año en tercero, porque van a profundizar muchos de los temas que tocaron las chiquillas acá. Entonces, no quedarse con el concepto de que después de los 10 minutos van a saturar, el recién nacido tiene que saturar entre 85 y 95, porque así como es nocivo que un recién nacido de pretérmino sature menos del 90%, también es nocivo para un recién nacido de término. Entonces, nosotros hasta los 10 minutos, nosotros podemos esperar que el recién nacido sature entre 85 y 95. Después de los 10 minutos tenemos que pedir saturación, si es recién nacido de término, sobre 92% y si es recién nacido de pretérmino, sobre 90%. Porque si no, el recién nacido no va a cumplir sus funciones metabólicas en forma adecuada, ¿ya? Y lo otro, precisar, que no sé si fue problema de transcripción o de la que expuso referente a los gases arteriales. Los gases arteriales es un sistema invasivo de saber cuál es la oxigenación que está teniendo ese recién nacido, porque un examen que nosotros hacemos mediante una punción arterial con una mariposa, ¿cierto? Por lo tanto, es un procedimiento invasivo que hacemos al recién nacido para poder saber cuánto está teniendo de saturación en los gases arteriales o en la sangre del recién nacido. Y lo que no es invasivo es el oxímetro de pulso,
ya para que no quede ese concepto medio errado ahí. Y por último, las chiquillas ahí describieron muy bien cada una de las formas de dar oxigenoterapia. Es súper importante que se queden con el concepto de que cada vez se está midiendo más de qué forma estamos nosotros dando oxígeno al recién nacido. No es menor producir una displasia broncopulmonar en un recién nacido y en una retinopatía que pueda dejar al recién nacido ciego. Por lo tanto, la matrona tiene que estar midiendo el oxígeno, tiene que estar bajando la FiO2 en las diferentes formas en que damos el oxígeno para que el recién nacido no tenga todas estas secuelas. Que lo que se ve mayoritariamente es displasia broncopulmonar y retinopatía del prematuro. Leucemia no vemos tanto. ¿Ya? Entonces, es importante que estemos ahí monitorizando a nuestros recién nacidos para no tener los efectos adversos que produce la oxigenoterapia. Y habitualmente en la naricera se cambia el vasohumidificador. ¿Se acuerdan que la profesora Miriam le hablaba de la pseudomona, que podía ser uno de los microorganismos que colonizan los dispositivos de oxigenoterapia? Entonces la naricera se cambia el vasohumidificador cada 12 a 24 horas, no cada 48 o 72 horas, porque eso es mucho tiempo que está el agua ahí y puede producir colonización de eso y alguna bacteremia o neumonía por algún microorganismo al recién nacido que lo esté usando. Y la naricera no solo se ocupa en etapas agudas, también la displasia broncopulmonar es una forma crónica de patología en el recién nacido, es una patología que se produce en recién nacidos que han usado mucho tiempo oxigenoterapia en cualquiera de sus formas. Por lo tanto también se usa naricera en patologías crónicas como la displasia, ya no solo aguda como ustedes describían en su presentación. ¿Ya? Así que solo esas cosas precisarlas, porque el próximo año ustedes van a profundizar todos los temas que colocaron, que hablaron las chicas, bien resumido. Van a aprender a usar el NeoPAF como reanimador. El NeoPAF es el reanimador de elección porque uno puede medir bien la presión que le va a dar a los recién nacidos. Entonces, por eso ya casi no se está usando AMBU, se está prefiriendo al NeoPAF caro, que es muy caro. Así que no todos los servicios donde usted haga sus prácticas lo van a tener. Pero cada vez están tratando de comprarlo en todas las unidades de recién nacido inmediatos donde se está trabajando. Así que eso nomás, chiquillas, si quieren dejan de compartir. No tengo nada más que precisar respecto, muy buena la presentación.